Saludos. Vamos a ver, estaba pensando en 3 o 4 preguntas para niños. El de la jirafa, la nevera, que seguramente más de una vez habrán visto. Y encontré este problema. Un problema cuyo enunciado es más complicado que la resolución del problema en sí. Dice, Albert y Bernard son enemigos de Cheryl y quieren saber cuándo es su cumpleaños. Cheryl le da una lista de 10 posibles fechas. 15 de mayo, 19, igual. 10 fechas. Cheryl le dice a Albert y a Bernard por separado el mes y el día de su cumpleaños respectivamente. Esto fue lo que a mí me trabó. Por así decirlo, que me confundió, vaya. Porque dicen, bueno, pues entonces ¿dónde está el problema? Si le ha dicho ya a cada uno de ellos por separado que respectivamente la fecha, el día y el mes y el día de su cumpleaños. Claro que después viendo las premisas que decían, a ver, yo no sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que Bernard tampoco lo sabe. Al principio yo no sabía cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero ahora lo sé. Y después Albert, yo también sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl. Entonces yo también sé, bueno, es que no entiendo, pues, entonces pues entendí que Albert lo que sabía era el mes y Bernard la fecha, perdón, el día, porque se le había dicho Cheryl, y que cada una de estas frases la iban pronunciando no pensando, porque si las estuviesen pensando no tendrían sentido. De hecho, cada una de estas frases o cada una de estas premisas es en base a la anterior. Vamos a ver un poco mejor esto entonces. Hay 10 fechas. Yo miré esto, digo, vale, de nada que leí el enunciado, me llamó la atención de que todas las fechas estaban comprendidas entre el 14 y el 19. Así que había algunas que se repetían, lógicamente. Todas eran entre el 14 y el 19. Y de mayo a agosto, inclusive. Así que, bueno, pues vi aquí mayo, tal. Y entonces pues lo planteé con papel y boli de mi manera. Y es más o menos un planteamiento similar al que acabo de hacer aquí con el Word. Dice, tenemos 10 posibles fechas para el cumpleaños de Cheryl. Albert sabe el mes, Bernard sabe el día. Y entonces la pregunta que nos hace es, ¿cuándo es la fecha exacta del cumpleaños de Cheryl? Vale, aquí puse yo cada uno de los meses y los días separados, es decir, 14, 15, 17, 18, 19. No poniendo como aquí vimos 15, 17, tal, porque aquí está el 14 14, después el 15 y el 15 aquí, 16, 16, 17, 17, 18 y el 18 no se repite, 19 también no se repite. Porque es más fácil de comprender de esta forma, dado que, sí, mayo tiene 3 posibles soluciones, junio tiene 2 posibles soluciones, julio tiene 2 posibles soluciones y agosto tiene otras 2 posibles soluciones. Bueno, da igual. Eso, ahí es lo que pone. Así que aquí están las 10 posibles fechas que Cheryl le dio. Pero ahora vamos a lo importante. Albert sabe el mes, porque se lo ha dicho Cheryl. Pero no solo sabe el mes, sino sabe que Bernard sabe el día. Y esto es muy importante, porque cada una de las premisas se basa en los conocimientos propios y en los conocimientos que cada uno de ellos sabe que tiene el otro. Puede parecer confuso, pero no, es bastante más sencillo de lo que parece. Bernard sabe el día, pero además sabe que Albert sabe el mes, porque también se lo ha dicho Cheryl como él le ha dicho el día. Y entonces, Albert, al saber el mes, porque Cheryl se lo ha dicho, dice, yo no sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que Bernard tampoco lo sabe. Si hacemos más, por así decirlo, más completa, más explícita esta frase, más extensa, vaya, podemos decir, yo no sé cuándo era el cumpleaños de Cheryl. En cualquiera de los casos, Albert nunca iba a poder saber cuándo era el cumpleaños de Cheryl, porque no hay ningún mes que tenga una sola solución. Hay 1 con 3, hay 2 con 3 y 2 con 2. Entonces, Albert dice, yo no sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que tampoco Bernard lo sabe. Y esto es muy importante. Es como decir, yo no sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero por los datos que yo manejo y sabiendo que Bernard conoce el día, entiendo que es imposible que él pueda determinar la fecha exacta de nacimiento de Cheryl. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el mes que le han dicho a Albert es imposible que sea mayo o junio, pues de otra forma, él no estaría en disposición de afirmar categóricamente que sé que tampoco Bernard lo sabe, entendiendo como entiendo que Bernard sabe el día. Es decir, yo sé el mes, Bernard sabe el día, estoy hablando como si fuera Albert, yo sé el mes, Bernard sabe el día,
Y por los datos que yo manejo, entiendo que solamente el día no le va a bastar a Bernard para saber cuándo es la fecha exacta del cumpleaños de Cheryl. ¿Por qué? Porque le han dicho un mes que no es ni mayo ni junio, dado que entre las 5 posibles fechas de mayo y junio, el 40% de ellas son exclusivas, es decir, si le dicen a Bernard, hay 5 posibles fechas, perdón, 15, 16, 17, 18 y 19, tanto el 18 como el 19, le habrían bastado a Bernard para saber no solo el día que se lo dicen, sino el mes, dado que dado que ninguna de estas dos fechas, ni el 18 ni el 19, se repiten en ninguno de los otros meses. Así que estas fechas son exclusivas de los meses de mayo y de junio respectivamente, o al revés, como queremos llamarlo. El 19 y el 18 son exclusivos de mayo y junio respectivamente, con lo cual, si el mes que le hubiesen dicho a Albert fuese mayo o junio, él no podría afirmar esto. No tendría sentido que dijese, pero sé, por los datos que yo manejo, sabiendo el mes como yo sé, y sabiendo que Bernard sabe el día, que pueda afirmar él o conocer con exactitud la fecha del nacimiento de Cheryl. ¿Por qué? Porque no es ni mayo ni junio el mes que me han dicho, y porque el mes de mayo y junio darían, en este caso, por ejemplo, si fuese junio, habría un 50% de posibilidades de que a la fecha que le digan a Bernard, o sea, el día, perdón, que le dicen a Bernard, pues pudiese esclarecer la fecha completa, día y mes. Y si fuese mayo, pues habría un 33,3% de posibilidades de que la fecha, que el día que le dijesen a Bernard, pues diese pues con la fecha completa de nacimiento de Cheryl. Así que, en base a esta primera afirmación de Albert, en base a esto, entendemos que no puede ser ni mayo ni junio, pues tanto un mes como el otro, tanto mayo como junio, tienen días, son exclusivos. Así que estos 2 meses no nos valen, y entendemos que Albert, el mes que le han dicho, no es ni mayo ni junio, pues de otra forma, repito, no podría afirmar categóricamente que Bernard, con solo saber el día del nacimiento de Cheryl, no pudiese conocer la fecha exacta. Vale. Bernard dice luego, al principio yo no sabía cuándo era el cumpleaños de Cheryl, pero ahora lo sé. ¿Por qué dice esto Bernard? Pues porque se basa primero en la premisa anterior de Albert, es decir, vale, al principio yo no sabía cuándo era el cumpleaños de Cheryl, pero ahora, sabiendo que no puede ser ni mayo ni junio, habiendo entendido lo que quiere decir Albert, lo que Albert ha querido decir con esta premisa de que sé que tampoco Bernard lo sabe, en base a eso, y manejando los datos que sé, o que sabía que me había dicho Cheryl, en este caso el día, pues ahora estoy en disposición de afirmar que ya sé con certeza cuándo es la fecha de nacimiento de Cheryl. ¿Por qué? Porque le han dicho un día que no es el día 14, dado que ya él había entendido. Él tiene ahora mismo aquí, para hacer esta afirmación, dos premisas. La primera, la que dice Albert, que la entiende, recoge el testigo como quien dice, y comprende que lo que quiere decir es que ni mayo ni junio es el mes que le han dicho a él, a Albert, en este caso. Que no le han dicho ni mayo ni junio. Así que le habrán dicho única y exclusivamente julio y agosto. Y entonces, como Bernard sabe el día exacto, pues le basta con que le hayan dicho el día 15, el 16 o el 17, nunca el 14, porque estaríamos en las mismas. Si a Bernard le hubiesen dicho el día 14, él no podría hacer esta afirmación, aun a pesar de que Albert hubiese dicho que sé que tampoco Bernard lo sabe, y aun a pesar de que hubiese eliminado mayo y junio, porque entiende lo que quería decir Bernard con esa afirmación. Si a él le hubiesen dicho el 14, estaríamos en las mismas, dado que mayo ni junio no tienen día 14, así que podría ser cualquiera de estas dos fechas, con lo cual esta afirmación lo que hace no solamente es dar por hecho que Bernard entiende lo que quiere decir Albert, sino eliminar el día 14, porque de otra forma Bernard no podría haber llegado a la conclusión de que ya sabía con certeza cuándo era el cumpleaños de Cheryl, al igual que si le hubiesen dicho mayo o junio, tampoco podría haber dicho
Albert que Bernard tampoco lo sabe. Es decir, cada premisa se basa en la anterior para ir realizando otra. En este caso, basándose en lo que dice Albert, pues ya Bernard conoce la fecha de nacimiento por los dos datos que tiene. Primero, que no es ni mayo ni junio, y segundo, que no es el día 14, pues si fuera el día 14 no podría hacer esta afirmación, que ya sabe cuándo es el cumpleaños de Tejerir. Ya digo, a Bernard, estamos hablando de Bernard, perdón, porque es quien sabe el día. A Bernard le serviría tanto el 15 como el 16 como el día 17 para saber y poder determinar con completa exactitud cuándo es el cumpleaños de Tejerir, pero no así el día 14, con lo cual el día 14 lo eliminamos. En este caso ya Bernard sabe cuándo es la fecha de nacimiento de Tejerir. Y ya digo, a él le sobraba con que le dijesen cualquiera de estos 3 días. Pero, ¿qué pasa entonces después? Para que nosotros sepamos cuándo es la fecha exacta de nacimiento de Tejerir y Albert pueda afirmar también en base a la anterior, no hipótesis, sino afirmación, a la anterior premisa que hace Albert en base a la que había hecho él anteriormente, Albert mismo, a la que había hecho primeramente Albert y que recoge, ya digo, el testigo Bernard para hacer esta afirmación. Para que Albert diga esta frase y tenga sentido, lo que tiene que ocurrir es pues que en este caso no sea agosto el mes que le han dicho, porque si fuese agosto el mes que le han dicho a él, no podría estar en disposición de decir que ahora también lo sé. ¿Por qué? Recordemos que Albert sabe el mes. A Albert le han dicho el mes. Si le hubiesen dicho a Albert el mes, o sea, el mes de agosto, en este caso, entendiendo a Albert que Bernard ha entendido la primera premisa que él había formulado, en este caso, que sé que tampoco Bernard lo sabe, y entendiendo que Bernard había entendido lo que él había dicho, y sabiendo como él sabe, en este caso, Albert, que Bernard sabe el día, pues entonces Albert entiende que el día 14 no puede ser, pues de otra forma Bernard no estaría en disposición de afirmar que el día, o sea, que sabe la fecha exacta de cuando es Tejerir, porque la fecha, el día 14 se repite en los 2 únicos meses que quedaban libres, y que Albert había entendido que Bernard había entendido. Puede parecer más confuso de lo que es, pero no, es muy sencillo. Bernard afirma esto en base a que aquí esto nos elimina de un plumazo los meses de mayo y junio. Así que basándose en que ya mayo y junio no puede ser, pues con la fecha con el día, mejor dicho, fecha no, día, con el día que a él le han dicho, a Bernard le han dicho, pues puede afirmar con rotundidad que ya sabe cuándo es el cumpleaños de Tejerir. Algo que no podría decir si fuese el día 14, repito. Entonces, pues como no es el día 14, a Bernard le bastaba cualquiera de estos 3 días. Pero no así Albert, para poder afirmar luego que entonces, ahora, en base a lo que acaba de decir Bernard, y en base a la primera afirmación que yo hice, que Bernard entendió, pues yo ahora estoy en disposición de decir, en este caso hablo como Albert, estoy en disposición de decir con exactitud que conozco cuál es la fecha también del nacimiento de Tejerir. Si tú conoces la fecha del nacimiento de Tejerir, yo también la sé. ¿Por qué? Porque habría una sola posibilidad de que, siendo mayo y junio ya eliminados por Albert, que ya pues Albert sabe el mes, pues pero nosotros obviamente todavía no, y tampoco sabemos el día que le han dicho a Bernard, pero Albert sí conocía el mes. Entonces pues él sabe que si le hubiesen dicho a Bernard el día 14 no solucionaría nada, porque el día 14 se repite en los 2 únicos meses que entiende que Bernard pueda comprender como posible, dada la primera de sus afirmaciones. Así que tienen que haberle dicho julio, porque agosto no le serviría a Albert, a Bernard le serviría, ya digo, tanto el 15 como el 16 como el 17, pero a Bernard, a Albert solo le serviría
el mes de julio para poder afirmar que entonces, si tú lo sabes, yo también sé cuándo es el cumpleaños de Yeril. Si fuese agosto, porque ya decimos que pueden ser estas tres fechas, pero si fuese agosto que tiene 15 y 17, Albert no podría decir esto. Albert no podría decir sino que, bueno, tengo dudas de si es el 15 o el 17 de agosto. Así que eliminamos el mes que tiene dos posibles soluciones restantes. Y digo restantes porque tenían en un principio tres, pero esta ya nos la cargamos con esta afirmación. Así que eliminamos el único mes que tiene dos posibles soluciones restantes y nos quedamos con aquel que solamente que tiene una sola solución restante, para que Albert pueda, en base a lo anterior, afirmar que él también sabe el cumpleaños de Yeril, porque de otra forma él no podría afirmar cuándo el cumpleaños de Yeril, ya que tendría dudas entre si es el día 15 o el día 17, siempre que le hubiesen dicho el mes de agosto y no el de julio, como es el mes que le han dicho. Así que recapitulando, primero, aquí eliminamos mayo y junio, es decir, aquí mayo y junio se nos van. ¿Por qué? Porque dice que Bernard tampoco lo sabe. Esto, como habíamos comentado, solamente puede ocurrir en los meses de mayo y junio, que Bernard lo supiese con el día, porque tienen días exclusivos que no se repiten en el resto de los meses. Así que sabemos que la fecha que le han dicho a Albert, el mes que le han dicho a Albert es un mes que no sea ni mayo ni junio, solamente puede ser julio o agosto. Bernard lo entiende. Dice, vale, si Albert cree que yo, con solo saber el día, no puedo determinar la fecha exacta de su nacimiento, día y mes, sabiendo que el día me lo han dicho, y sabiendo como sabe Albert que yo sé el día, es porque él entiende que, pues que entiende que no me han dicho, o yo entiendo en este caso que el mes que le han dicho a él, no uno de los meses en los cuales pues hay días exclusivos con los que yo podría saber o determinar con exactitud pues la fecha exacta del nacimiento de Yeril. Entonces pues Bernard entiende lo que quiere decir Albert con esta primera premisa y dice, vale, pues si en este caso Albert entiende que yo con saber el día, solamente con saber el día no puedo determinar la fecha exacta del nacimiento, es que el mes que él sabe, porque yo sé que él sabe el mes, o sea, Bernard sabe que Albert sabe el mes, es que el mes que le han dicho a Albert no es ni mayo ni junio. Y que a mí me han dicho un día, o en este caso a Bernard le han dicho un día, que no se repita entre los dos meses que quedan posibles, en este caso julio y agosto. Es decir, el único día, que se repite en los meses de julio y agosto es el día 14. Así que Bernard, aquí, para hacer esta afirmación, se basa en dos premisas, en dos suposiciones o dos afirmaciones, como queramos llamarlo, porque son reales. Una es que a él le han dicho un día que no es el día 14, porque si no, pues no tendría sentido. Pero antes que nada, en la suposición que hace Albert, o en la afirmación, mejor dicho, que hace Albert al decir que por los datos que él maneja y sabiendo que Bernard sabe el día en el que nació Yeril, es imposible que pueda determinar que la fecha exacta de nacimiento de día y mes con solo saber el día, algo que sí que ocurría en mayo y junio. Entonces Bernard entiende eso, elimina mayo y junio y elimina el día 14 porque de otra forma no se cumpliría que pudiese saber si es de julio o de agosto. Así que aquí, en esta premisa, eliminamos el día 14. Es decir, al igual que esta premisa nos elimina los meses de mayo y junio, esta premisa nos elimina los días, el día 14, los días 14 de julio y de agosto, respectivamente, claro, el día 14, vaya. Aquí nos elimina mayo y junio, aquí nos elimina el día 14. ¿Qué entonces nos elimina la fecha restante, de las tres que quedan, 15, 16 y 17, de julio a agosto? En este caso, pues, ¿qué nos elimina la tercera de las afirmaciones de Albert? Que dice, entonces, en base a lo que ha dicho Bernard, y basándose Bernard en la primera de las premisas que yo dije, y entendiendo que Bernard ha entendido lo que yo dije, doy por hecho que Bernard no le han dicho el día 14, porque de otra forma,
no podría él haber hecho esta afirmación de que conoce cuándo es la fecha de nacimiento completa de Cheryl, pero como yo sé el mes, porque me lo han dicho, soy Albert en este caso, me han dicho el mes. Si me hubiesen dicho otro que no fuese julio, yo no estaría en disposición de afirmar que ahora sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl. Si tú sabes cuándo es el cumpleaños de Cheryl, entonces ahora yo también lo sé. Y lo sé porque entiendo que Bernard, con esta afirmación, lo que quiere decir es que a él le han dicho un día que no es el 14, que le han dicho el 15, el 17, pero nunca el 14. Pues de otra forma no podría determinar si es de julio o de agosto. Así que, ¿qué nos queda? El único mes que tiene una sola posible solución y no dos posibles soluciones, como nos quedaban aquí en agosto. Porque si fuera así, entonces Albert no podría hacer esta afirmación y tendría dudas entre si era el 15 o el 17. Luego, para que Albert pueda decir esto, es porque entiende que la única solución posible dentro del mes que le habían dicho, había dos, era el día 14 y la del día 16, pues la única solución que queda es la del día 16, dado que al igual que al igual que Bernard entiende que Albert lo que quiere decir con esto es que ni el mes de mayo ni el mes de junio son posibles, aquí Albert entiende que Bernard lo que quiere decir con esto es que él ha entendido primeramente lo que él quería decir con esta primera afirmación, que no es ni mayo ni junio, y lo más importante, que el día que le han comentado, en este caso que le han dicho a Bernard, no es el 14, pues de otra forma no podría estar seguro de cuándo era el cumpleaños de Cheryl. Y entonces, ahora yo, en este caso Albert, pues puedo afirmar, por los datos que tengo, que estoy en disposición de saber cuándo es el cumpleaños de Cheryl. Y estoy en disposición porque el mes que me han dicho es julio, pues de otra forma no podría afirmarlo y tendría dudas entre el día 15 y el día 17. Así que el único mes que pueden haberle dicho a Albert es el mes de julio, y el único día que le pueden haber dicho a Bernard es el día 16. Día 16 a Bernard, mes de julio a Albert. Es bastante sencillo. Quizá, seguramente, ¿no? Quizá, vaya, otras personas lo pueden explicar muchísimo mejor, infinitamente mejor que yo, pero no pueden haber seguido otra lógica porque no la hay. De hecho es que cada premisa se basa en la anterior, así que por la propia naturaleza del problema, entiendo que cualquier lógica que hayamos seguido para solucionar este problema haya tenido que ser la misma. Y que esto, pues sea siempre, pues sean, por así decirlo, correlativas, que vayan basándose en las anteriores, porque si de otra forma, vaya, no tendría sentido. Si esto lo dijese Albert y no lo escuchase Bernard, Bernard no podía decir esto. Y si esto lo dijese Bernard pero no lo escuchase Albert, Albert tampoco podría afirmar esto. Si lo afirma es porque entiende que Bernard ha entendido lo primero que había dicho él para eliminar los meses de mayo y junio, sí, que Bernard entiende que no puede ser mayo y junio y que él ha entendido que solamente pueden ser los meses de julio y agosto y que no es el día 14 el que le han dicho a Bernard, porque de otra forma pues no tendría solución, dado que él solamente con esta afirmación había eliminado los meses de mayo y junio, y en mayo y junio no hay día 14, así que seguiríamos con el mismo problema de si podría ser el 14 de julio o de agosto. Así que para que Bernard haga esta afirmación, pues lógicamente tiene que ser otro día que no sea ni el 14, cualquiera de ellos que no sea el 14. Entonces, para que Albert pueda estar en disposición de hacer esta afirmación, tienen que haberle dicho un mes cuya solución sea única, y en este caso no haya más de una, como por ejemplo sí que ocurría en agosto, que estaba el 15 y el 17, y no solamente el 16, pues habíamos eliminado ya, como acabamos de comentar, tanto el día 14 con este segundo de las afirmaciones, como los meses de mayo y junio, con los meses de mayo y junio, a ver si lo marco bien, con esta primera afirmación de Albert. Así que cada una de ellas se basa en la anterior, por lo cual cada uno de ellos tiene que escuchar lo que dice el otro para poder, con los conocimientos que él tiene y sabiendo los conocimientos que maneja el otro, pues llegar a la conclusión irrefutable de que la fecha
es esta. El 16 de julio. 16 le dijeron a Bernard y Julio le dijeron a Albert. Y en base a todo esto, pues llegamos a esa conclusión y no a otra cualquiera, pues de otra forma no tendría sentido el problema. Así que nada, yo digo, es quizá más engorroso el propio enunciado que el problema en sí. El problema en sí es bastante sencillo. Me recuerda uno que se le atribuye a Einstein, que también, bueno, he grabado, todavía no he subido ninguno, la verdad, pero que también era bastante engorroso en cuanto a que tenía un montón de, que si el vecino de no sé cuánto del noruego fumaba de Ungil, que si el otro fumaba que si que bebía no sé qué, que si vivía en la Casa Roja y tal. Total que notaban, pues creo que eran 5 bebidas, 5 casas, 5 colores de casa, 5 nacionalidades, 5 bebidas, 5 tabacos y 4 animales. Y había que saber, pues, qué, a qué, cuál era el animal que faltaba. Bueno, no daba ni un animal, creo que era peces, pero había que completar, pues, exactamente de qué nacionalidad era la persona que tenía peces como mascota. Que en realidad lo que había que completar era, pues, de qué nacionalidad, de qué color era la casa, que fumaba, que bebía, porque si no de otra forma pues no se podía hacer. O sea, teníamos que resolver, pues, también como que hemos hecho ahora, una estructura en base de una tabla con base de columnas y tal. Aunque habrá otras formas de resolverlo, por supuesto. Habrá otras formas de resolverlo, pero entiendo que todas tengan que seguir la misma lógica. Aquella era un poco más, por así decirlo, se podían seguir. Yo encontré otra forma también de hacerlo, otra lógica, aunque se basaba más o menos en la misma. En este caso, por la propia naturaleza del problema, no creo, y no quiero pecar de soberbia ni mucho menos, pero no creo que haya otra forma de resolver este problema que no sea la que yo he dicho. Eso sí, seguramente lo podrán haber encontrado muchísimo mejor explicado de lo que yo lo he dicho, pero no que siguiendo otra lógica diferente a esta. Pues no lo resolvería, dado que, como acabo de comentar, pues cada una de las premisas nos lleva a la otra y cada uno de ellos, en este caso Albert, Bernard y Albert, pues tiene que escuchar la afirmación que hace su compañero para poder llegar a la conclusión que cada uno de ellos llega y llegar a una solución lógica, en este caso pues a la fecha del nacimiento de Cyril, día y mes, algo que sabían por separado pero no en conjunto. Así que nada, aquí podemos, por ejemplo, poner eso de que Albert sabe el mes y además sabe el día, que además sabe que Bernard sabe el día. Bernard, sabe el día y además sabe que Albert sabe el mes. Eso es importante. No lo puse, pero bueno, ya lo sabemos, si Albert sabe el mes y Bernard sabe el día. Es importante saber que cada uno de ellos sabe que el otro sabe lo otro, por así decirlo, para que en base a todo esto pues tenga lógica y cobre sentido. Así que nada, pues eso es todo. Gracias por su atención y espero que le haya por lo menos resultado, si no interesante, al menos entretenido. Es una diversión, un divertimento, no podemos tomarlo como un test de inteligencia en sí, pero sí que resulta curioso cuanto menos la solución, porque aunque el enunciado pueda parecer complejo, no deja de tener su lógica y bastante, valga la redundancia, bastante lógica. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por su atención. Un saludo y si quieren nos vemos en otra. Gracias.